A continuación vamos a conocer otras fuentes del derecho internacional no menos importantes. Estas son la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente haremos una referencia a la equidad. En primer lugar tenemos a la costumbre. La costumbre internacional la define el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como prueba de la práctica generalmente aceptada como derecho. En ese sentido podemos observar aquí que hay dos elementos. En primer lugar tenemos el elemento material conocido como el inveterata consuetudo, que se refiere a la repetición constante de actos en un mismo sentido a través de un largo tiempo. Según uno de los relatores de la Comisión de Derecho Internacional, Mandley Hudson, señala: es la práctica realizada por un número regular de estados en relaciones regidas por el derecho internacional. Es decir, aquí se refiere que la práctica no puede ser de un único estado, sino de un número regular y representativo de estados. La continuación de esta práctica debe ser por un considerable periodo de tiempo, es decir, se tiene que señalar que la práctica reiterada tiene que ser por un periodo más o menos regular. Tercero, concepción de que la práctica es consistente con el derecho internacional prevalente. Es decir, la práctica no debe contradecir las normas generales de derecho internacional. Y finalmente, la aquiescencia de esa práctica por otros estados, es decir, que otros estados no hayan manifestado su disconformidad o rechazo a la práctica realizada, inconforme al derecho. El siguiente elemento es el elemento espiritual conocido como opinio juris, es decir, aquello señalado como la convicción de que eso es derecho y que es obligatorio hacerlo. Al respecto, y a modo de ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo debemos evaluar el elemento espiritual tomando en cuenta que el Estado es una ficción jurídica? A través de los actos que realiza el Estado. El Estado realiza actos, aprueba normas, se comporta de una manera que pareciera que tiene intención de respetar una norma internacional. ¿Es posible evaluar esto? Claro que sí. Y a propósito, conviene evaluar un estudio que ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de darle elementos a los decisores judiciales y a tribunales internacionales a fin de que puedan de alguna manera constatar la existencia de costumbre internacional. Y para ello quisiéramos que viéramos esta publicación llamada Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. En este documento se ha tratado de recopilar las normas consuetudinarias sobre derecho internacional humanitario y en ello podemos observar al pie de esta publicación cómo es que se ha compilado los diferentes actos y repeticiones que han hecho los estados para cumplir normas humanitarias, como por ejemplo manuales militares, aprobación de decretos, declaraciones políticas, prácticas, protocolos firmados, memorándums y otro tipo de instrumentos que dan evidencia de la práctica constante y del sentido de obligatoriedad que los estados le están dando a determinadas normas de derecho humanitario. Finalmente hablemos de la relación que puede existir entre tratado y costumbre. Existen tratados que van a codificar la costumbre internacional, es decir, la costumbre internacional existe antes del tratado. Un gran ejemplo de ello es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Las normas de derecho del mar no fueron creadas en 1982, sabemos que vienen de etapas muy anteriores a estas, incluso que vienen desde la etapa de la Edad Media o la etapa contemporánea. De ahí que lo que ha hecho la CONVEMAR de 1982 no ha sido nada más que codificar la práctica consuetudinaria que ya tenían los estados. Otro tipo de relación entre tratado y costumbre es el tratado que deviene más bien en costumbre internacional. Podemos hablar, por ejemplo, de los protocolos o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales firmados en el marco de las Naciones Unidas. Estos pactos, si bien inicialmente
no eran propiamente costumbre internacional, a partir de ellos es que se va a generar una costumbre internacional de respetar y promover los derechos humanos. Finalmente, vamos a tener los tratados que confirman y reconocen la costumbre internacional, como puede ser, por ejemplo, el Pacto para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Este tratado, en sus primeras disposiciones, señala que los estados firmantes de esta convención reconocen que es una práctica consuetudinaria la de prohibir el genocidio. Veamos ahora una nueva fuente, que son los principios generales. Los principios generales van a ser unos postulados amplios de los cuales se desprenden otras normas de derecho internacional. Principios generales de derecho internacional tenemos varios. Algunos ejemplos de ellos son el principio de soberanía. Del principio de soberanía se va a desprender, por ejemplo, el principio de respeto a las inmunidades diplomáticas. El principio de pacta sunt servanda, que va a desprender todas aquellas normas que hacen que los estados cumplan los tratados y los celebren de buena fe. El principio de igualdad entre los estados, que va a reconocer otro tipo de normas, como por ejemplo el derecho a que cada estado tenga un voto en los espacios multilaterales sin importar que ese estado sea más grande o más pequeño. El principio de prohibición del uso de la fuerza, del cual se desprende las normas que establecen la necesidad de solucionar pacíficamente las controversias, la norma que señala que los estados tienen derecho a elegir el medio pacífico de solución de controversias, entre otros. Es decir, nuevamente hablamos de normas generales que van a dar lugar a normas más específicas. Tenemos además la jurisprudencia o las decisiones judiciales. Esta va a estar compuesta por las sentencias emitidas por los tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el espacio regional, la Corte Penal Internacional, entre otras. Estas cortes, por estar conformadas por juristas de gran autoridad profesional y devenir académico, es que van a desarrollar una serie de disposiciones y de sentencias que van a servir para interpretar y sobre todo constatar y verificar la existencia de normas internacionales. De ahí la importancia de conocer el contenido de estas sentencias. La doctrina también es una fuente de derecho internacional. Probablemente en los albores del derecho internacional la doctrina jugó un papel muy importante porque ayudó a comprender qué era el derecho internacional, así como a sistematizarlo. Hoy en día podemos decir que está ocupando un espacio no tan importante, pero aún así es una fuente que nos ayuda a comprender y a estudiar el derecho internacional, así como interpretar el contenido de las normas. Algunos ejemplos de doctrina pueden ser los libros que usas para estudiar. Otros ejemplos de doctrina están conformados por los proyectos de la Comisión de Derecho Internacional, así como las resoluciones aprobadas por los institutos de investigación especializados en Derecho Internacional y los pronunciamientos emitidos en las convenciones o congresos internacionales de Derecho Internacional, que pueden servir de gran orientación para comprender, interpretar y sobre todo estudiar y aprender las normas internacionales. Finalmente tenemos a la equidad. Si revisamos el párrafo segundo del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, veremos que señala lo siguiente: la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex quo et bono si las partes así lo convienen. ¿A qué se refiere este término en latín? Es decir, decidir conforme a lo correcto y a lo bueno, que no es otra cosa que la equidad. Respecto a la equidad, tenemos que decir que existen diferentes tipos de equidad. Existe una equidad que es la infralegen, es decir, la que se encuentra ya dentro de la norma y que nada más lo que hace el tomador de la decisión judicial es interpretar la norma para aplicar la justicia, es decir, la equidad y llegar a un resultado equitativo. Y tenemos, por otra parte, la equidad extralegen, que es aquella equidad que
va a llevarnos a un resultado equitativo, pero que se encuentra fuera de la norma. Finalmente tenemos la equidad contra legem, que es aquella equidad o resultado equitativo que más bien va a contravenir lo que se encuentra en la norma. En el párrafo 2 del artículo 38 señala que la Corte necesita de la autorización de las partes para poder aplicar la equidad extra legem, es decir, la equidad que no se encuentra dentro de la norma, o tal vez la extra legem, la que se encuentra contraviniendo la norma. Hoy en día, la Corte ya aplica la equidad infralegem, es decir, la que se encuentra dentro de la norma internacional. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando la Corte aplica tratados, como por ejemplo la Convención del Mar, aplica también la equidad infralegem, porque lo que hace es interpretar las normas internacionales para poder llegar a una decisión equitativa. Por el contrario, cuando la Corte ha aplicado la equidad extra legem con autorización de las partes, hasta el momento, nunca. ¿Por qué es esto? Porque las partes prefieren orientarse a la seguridad jurídica y poder recurrir a la predicción de la sentencia. Muchas gracias.